Doctora, ¿cómo está? Nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre las convenciones de Viena, específicamente sobre el asilo territorial de 1954. Como introducción tenemos que el asilo territorial fue acordado en la 10ª Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, Venezuela, desde el 1 al 28 de marzo de 1954, cuyo texto se publicó en la Gaceta número 133 del 15 de junio de 1954, que rige desde su publicación. Los gobiernos de Estados miembros americanos, deseosos de concertar una convención sobre asilo territorial, han convenido en los estados para tratar de coadyuvar y evitar las persecuciones políticas en los países que forman parte de este tratado. En ella se podrá ver cómo el derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio las personas políticas que son perseguidas. También veremos ya que los estados no están obligados ni a expulsar ni a la extradición. También se estudiará la libertad de expresión que se tiene. Esto tiene plasmado en cada uno de los artículos, ¿ya? Y mi compañero continuará con la siguiente exposición. Bueno, mi nombre es Bianca Pérez. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el origen de esta institución. El asilo tiene una larga trayectoria histórica. Surgió como un asilo de carácter religioso que amparaba a los delincuentes. Al principio estaba destinado a favorecer solamente a los delincuentes comunes y no a los políticos, puesto que se consideraban los más graves, ante los cuales no reconocía obstáculos la ira del gobernante. En cambio, eso cambió con las reformas. Se produjo una inversión el cual hizo que desaparecieran los asilos para los delincuentes comunes y en su lugar subsistió el asilo para los políticos que son perseguidos por sus ideas. En la antigüedad, en la Edad Media y más adelante, los templos eran considerados los lugares de asilo, pero eso cambió en la época moderna, que solamente se consideraban como asilo el territorio del Estado extranjero, el cual más adelante se fueron creando nuevas convenciones, el cual vamos a hablar sobre la función que tiene la Convención de Caracas sobre el asilo territorial de 1954, que consagra la facultad de los estados de dar asilo. En el artículo 1 dispone que todo estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por ejercicio de este derecho ningún otro estado pueda hacer un reclamo alguno. En el artículo 2, por su parte, establece que el respeto, según el derecho internacional, se debe a la jurisdicción de cada estado sobre los habitantes de su territorio, que ingresan con procedencia a un estado donde sean perseguidos por sus creencias, opiniones o afiliación política, o por los actos que puedan ser considerados como delitos políticos. Si bien toda persona tiene derecho a buscar un asilo en cualquier país o embajada, su concesión es una facultad exclusivamente de los estados. Es decir, el Estado tiene la facultad de conceder o de negar el pedido del asilo. En el caso de que sea aceptado el pedido, el Estado tiene la obligación de procurarle el mejor ambiente posible ante el local para que el asilado pueda subsistir y desarrollar como ser normal. En el caso de que sea denegado, el Estado puede proveer un salvoconducto para que pueda llegar a otro país, siempre que su embajada no se encuentre dentro del territorio del país que solicita la extradición o el que está dándole presunta persecución política. Gracias.
Buenos días, licenciadas, compañeros. Yo le hablaré de la importancia de la aplicación del asilo territorial dentro del territorio boliviano. Según la Constitución boliviana del 2009, reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo, refugio por persecución política o ideología de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. El derecho de buscar y recibir asilo, establecido en el artículo 22.7 de la Convención Americana, leída en conjunto con los artículos 8 y 25 de la misma, garantiza que las personas solicitantes de estatuto de refugiado sea oída por el Estado al que solicita con las debidas garantías mediante el procedimiento respectivo. Las conclusiones son que la Convención de Asilo Territorial es muy importante, ya que protege a los refugiados y resguarda de que sean perseguidos o sometidos por persecución política o ideología. Garantiza su seguridad y aquel que viole esta convención y se haya ratificado es como que si estuviese violando la misma constitución política del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Abigail Murga y yo les voy a hablar acerca sobre lo que es el concepto y desarrollo del asilo territorial. El asilo territorial es aquella protección que un Estado presta en su territorio al acoger a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentra en peligro en el estado de procedencia. Como desarrollo tenemos que la institución del asilo tiene su fundamento en el momento actual de la evolución del derecho internacional, de la competencia que ejerce el Estado sobre su territorio. En virtud de esa competencia puede conceder no solo la entrada en su territorio, sino también otorgar protección mientras que se habite dentro de su esfera territorial. En el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Así también menciona en su artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el parágrafo 2, dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El refugiado es protegido por los estados de forma directa a través de la protección de derechos humanos fundamentales como la vida, la integridad física y la protección contra la tortura o el derecho a la vida familiar. Vamos aquí a resaltar un poquito sobre la diferencia de un refugiado o un asilado. El proceso de refugiado y asilo tiene un proceso similar como para un refugiado o un asilado. Sin embargo, es donde se solicita si una persona está en el exterior. Los procesos de refugiado se piden desde el exterior y el asilo se pide estando dentro del país que él lo quiere. Bueno, recordemos que es casi lo mismo. Las bases para ambos casos es solo donde se solicita. Son que la persona tenga miedo quedarse en su país o regresar porque tenga miedo a ser perseguido, torturado, matado, desaparecido por su religión, por su raza, por su nacionalidad, por su opinión política, o a lo mejor se ha manifestado en contra del gobierno porque ha tenido cierto trabajo dentro del gobierno. Lo más importante para solicitar asilo es tener la evidencia sustancial de lo que está sucediendo, como amenaza, declaración jurada de las personas, recopilar notas de los diarios. Esas evidencias son para demostrar la situación que la vida de la persona que está solicitando está corriendo peligro. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, soy el alumno Marco Antonio Herrera. El tema que me tocó exponer es sobre los aspectos formales sobre el asilo territorial. Podemos indicar que dentro de los aspectos formales sobre el asilo territorial está todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, los mismos que, deseosos de concertar dentro de una convención, hablan sobre el asilo territorial, manifestándose estos en varios artículos, entre los que vamos a mencionar algunos de ellos.
Dentro del artículo 1 tenemos que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que ellos vean conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. En el artículo 2 podemos indicar que el respeto que según el derecho internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio. Se debe igualmente sin ninguna restricción a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidos, ya sea por creencias religiosas, opiniones, filiaciones políticas o actos que puedan ser considerados delitos políticos. Cualquier violación a la soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona ejecutados en el territorio de otro Estado no puede considerarse atenuada por él o por la seguridad de una persona. Ejemplo, un hecho de persecución que ha empezado fuera de las fronteras. Después podemos indicar en el artículo 3 en la que manifiesta que ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o expulsar de su territorio a personas perseguidas por delitos políticos u otros. Y el artículo 5 en la que nos indica que el hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente no afecta las estipulaciones de esta convención. Gracias.